hijas, hay mujeres que se hayan hecho un aborto. Si permiten dar ese diálogo, se van a sorprender porque las habrá. Menos de 6 grados de separación. Abracemos a esas mujeres. Digámosle que no van a ir presas, que ahora pueden decirlo, que en un futuro, ellas u otras, si necesitan interrumpir un embarazo, no será en condiciones clandestinas y precarias, sino con las mismas condiciones de salud con las que hoy se hace un aborto una mujer rica. Y ustedes, diputados, que están por votar negativamente, piensen lo siguiente. Hace muy poco hubo una ley de matrimonio igualitario. Repasen los argumentos en contra de esa ley. Creo que hay congresistas que no quieren que aparezcan esos argumentos porque deben sentir una gran vergüenza, no solo de lo que votaron, sino de las barbaridades que dijeron para oponerse. Barbaridades similares a las que se están escuchando hoy en día contra la ley del aborto. También ustedes, dentro de unos años, van a tener que mirar a los ojos a sus hijas y a sus nietas cuando les pregunten: ¿es cierto que vos votaste para que una mujer tenga dentro de su cuerpo un embrión que no deseaba? ¿Es cierto que la obligaste a parir? Y ustedes le van a tener que responder que sí. Y los ojos de esas personas le van a transmitir el horror, la sensación de estar ante alguien que cometió un acto aberrante, tal vez un delito, porque ¿saben qué? Cambiaron los tiempos. Las mujeres estamos acá para defender nuestros derechos y no nos vamos a retirar. Más temprano que tarde habrá en este país ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así como nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, les pedimos a ustedes, por favor, que cumplan con su deber. Claudia Piñero, voy a leer un testimonio que pertenece a Javier Gamuglia, un nombre argentino. En el año 1989, mi mamá, Clara Mabel Gamuglia, quedó embarazada y decidió que no quería ser madre nuevamente. Las leyes vigentes que penalizaban el aborto la empujaron a interrumpir su embarazo en una clínica clandestina. Días más tarde, mi madre falleció por una infección contraída durante la operación. Pocas horas antes de la impresión de este libro, en la madrugada histórica del 30 de diciembre del 2020, el reclamo sostenido durante años y las movilizaciones masivas impulsadas por el movimiento de mujeres finalmente lograron que el Estado argentino reconozca el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo. Mientras tanto, en la mayoría de los países de Latinoamérica, la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo ilegal y cientos de mujeres pierden la vida cada año por abortos inseguros realizados en la clandestinidad. Bueno, me presento, yo soy Andrea Aldana, soy periodista colombiana y esta columna la escribí en 2021 cuando pasó la ley argentina, cuando se hizo ley y se permitió hasta la semana 14, ¿cierto? La escribí porque en ese momento en Colombia todavía no era ley ni era que aún no es ley. En Colombia realmente lo que tenemos es que se despenalizó como delito, pero no lo tenemos, no lo tenemos como derecho constitucional. Lo que pasa es que ya no nos pueden meter a la cárcel hasta el umbral de la semana 24. Lo que pasa es que la extrema derecha dice, la ley es, Colombia despenaliza el aborto hasta el límite de la semana 24, pero la extrema derecha escucha, Colombia despenaliza el aborto en la semana 24. ¿No? Piensa que es que todos vamos, que queremos la última semana para ir a abortar, o sea, y nos llaman como la fiesta de las aborteras. Entonces, esta columna yo la escribí porque cuando yo estaba en el colegio tuve mi primer aborto, porque he tenido 2, pero el primero lo tuve a los 18 años con mi primer novio, y al año siguiente lo empezaron a tener todas mis amigas. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no tenemos educación sexual, no nos enseñan ni siquiera historia. Entonces, pues es muy difícil ir aprendiendo sobre la marcha, especialmente cuando estás apenas iniciándote en la vida sexual. Y escribí esta columna 20 años después y la titulé Yo aborto, tú abortas, ellas abortan, siempre. Dice así: no estábamos en el mismo lugar. Yo llevaba un año graduada del colegio y estudiaba medicina en otra ciudad.
Ella seguía en el mismo sitio y en un par de semanas se iba a graduar. Me llamó llorando, desesperada, asustada, perdida. Tenía 17 años, yo 19, y solo atinaba a repetir que en su casa la iban a matar. Después, soltó la segunda razón. Le aterrorizaba la idea de ser madre. Pero ¿quién quiere ser madre a los 17? Le pedí que se calmara y me contara rápido. Los celulares, los móviles, eran relativamente nuevos y hablar por ahí costaba una fortuna. La escuché, le dije dónde había comprado las pastillas y le pedí que me llamara en la noche cuando se lo fuera a hacer. Mi mejor amiga se iba a practicar un aborto y yo era la única persona que lo sabía. Estaba a punto de transitar sola, asustada, el mismo infierno que yo había transitado apenas un año atrás. Perdón si lloro. Vas a sentir mucho frío, dije. Tu cuerpo va a temblar violento y no lo vas a poder controlar, no te asustes. También vas a vomitar, mucho, muchísimo. Ten un balde cerca porque es probable que lo llenes hasta la mitad. Te va a doler, es como si te desgarraran la parte baja del abdomen. Tómate unas pastillas para el dolor o no lo vas a poder soportar. Y no te asustes con la sangre, vas a botar muchísima sangre. Así que mejor ni mires. ¿Y cómo sé si salió todo? ¿Si me quedó algo adentro?, me preguntó. No sé. En unos días te tienes que hacer otra ecografía. Y así, nerviosas, perdidas, aconsejando desde el dolor y el trauma, transcurrió un diálogo y una noche que muchas de nosotros vivimos en la juventud. Asustadas solas y metiéndonos 6 pastillas en el cuerpo que nos iban a demoler, a desangrar, con el constante temor de que todo podía salir mal. Ninguna de nosotras murió. Un puñado de muchachitas ignorantes de las leyes, de la sexualidad, del género, de la vida, pero con un único deseo claro: no querer ser madres. Eso éramos entonces. 20 años después, y aún hay amigas que me cuentan de prácticas de aborto que se hicieron, prácticas recientes y clandestinas. Un médico que conozco, que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, me pidió que haga un reportaje, que él me enlaza los casos porque en la pandemia, dice, el aborto clandestino aumentó y puso en riesgo a muchísimas mujeres. Busqué a una colega, la editora de un medio, le propongo que hagamos la historia y me dice que adelante, que es un tema del que quiere hablar y que le interesa, porque hace un par de meses ella también tuvo que abortar. Las mujeres abortamos más de lo que esta sociedad está dispuesta a discutir. El verbo abortar parece como si se conjugara en 3 formas. Yo aborto, tú abortas, ellas abortan, siempre. Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Colombia, escribió en Twitter: no hay tal derecho de la mujer sobre su cuerpo. Y en todo caso, bebés en gestación no son parte del cuerpo de la mujer. ¿No quieren embarazarse? Usen anticonceptivos. Interrumpimos voluntariamente el embarazo porque el derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo sí existe. Porque no somos platos de laboratorio para fecundación in vitro. Porque los anticonceptivos a veces fallan. Lo hacemos porque no queremos ser madre y porque, aunque tipos como Nieto les seduzca la idea, no nos pueden obligar a la maternidad. Celebro que Argentina hoy sea pionera en la ley del aborto. Deseo que en Colombia sea un camino que pronto empecemos a andar. Pienso en mis amigas en la época del colegio y me alegra que estén vivas. Quisiera que no se molestaran por contar esta historia, pero creo que ya es tiempo de hablar. Interrupción, de Sandra Bizabona. Debo de tener 24 o 25 años. Para dejar de sentirme rebelde y depravada, vivo desde hace 2 años con un hombre al que no quiero, pero que me asegura la comodidad de una vida aparentemente convencional y me reconforta tanto a mí como a mi entorno. Un momento de quietud y de cobardía sin preguntas ni tormentos.
sin sabor. Hace unas semanas que no tolero ni el café ni el tabaco, pero no me preocupo. Tomo la píldora. No hay ningún riesgo. Sin embargo, me crece el pecho, se me pone duro, y entonces lo sé. Ya lo he sentido antes. Me compro un test y compruebo la evolución de la industria farmacéutica. Ya no es un tubo de ensayo relleno de una sustancia arenosa en la cual se dibuja un círculo, sino una varilla en la que aparecen 2 líneas. Vale. Esta vez, al leer el resultado, no tiemblo ni me siento aterrada, solo contrariada. Sé perfectamente que no voy a quedarme con el niño, ni hablar. Estoy apenas comenzando mi vida profesional y hace poco que disfruto de la libertad que me ofrece mi independencia financiera. No sé qué me pasa por la cabeza. No se me pasa por la cabeza renunciar. No pienso poner mis proyectos en peligro, ni siquiera en suspenso. Y además, no estoy enamorada de ese hombre. No planeo fundar una familia con él, ni me gusta esa relación que huele a muerto desde el primer día, a pesar del empeño que pongo en hacer creer que disfruto con ella. Él está de acuerdo. Tampoco desea separarme. La cosa me deja fría, y sin embargo, hablo de ello con muy pocas personas, ante el presentimiento de que algunas intentarían hacerme dudar. ¿No tengo edad para fundar una familia? ¿No es lo más bonito del mundo? ¿No voy a arrepentirme toda mi vida? Concierto de inmediato cita con mi ginecólogo. Estoy serena y decidida, y no imagino que pueda merecer otra cosa que respeto y calma. En lugar de ello, obtendré falta de delicadeza y frialdad. Para empezar, por parte de mi ginecólogo, que me recibe visiblemente exasperado al ver que una mujer de mi edad, con toda la información sobre los métodos anticonceptivos, ha sido incapaz de evitar un embarazo que no desea. Su simple comportamiento me hace sentir que reprueba esa idea que algunos, más tarde, calificarán de comodidad. Elizabeth Van Dinter les explicará hasta qué punto es repugnante esa expresión. Gracias. Por parte de la enfermera del hospital donde me tomo la píldora abortiva, que me responde con indiferencia cuando me atrevo a quejarme de que me duele la barriga. Haberlo pensado antes, muchacha. Durante mucho tiempo me reprocharé haber sido demasiado vulnerable ese día para partirle la cara. Ni el primero ni la segunda se molestan en explicarme que es posible que experimente dolores atroces, que sienta que una mano penetra en mis entrañas para retorcerlas y violentarlas. No me lo espero. Hasta tal punto que en un momento dado tengo la impresión de estar viviendo serias complicaciones. Nada me explica tampoco que a continuación llegará el aterrador momento de esperar la expulsión en casa y de tener que asegurarme con la vista clavada en el fondo del váter de que en efecto se ha producido. Me dejan totalmente abandonada y el personal de la clínica no esconde su irritación. La compasión debe de estar reservada para otras situaciones. De esas 24 horas saldré exhausta, indignada y furibunda. Pero esta vez, a pesar de las miradas, a pesar del cinismo, ni avergonzada ni con sentimiento de culpa. El primer aborto, el de mis 16 años, había planteado preguntas referentes a la sexualidad, la vida, la muerte, la responsabilidad. Este tiene que ver con mi libertad, mi deseo, mi vínculo íntimo con la maternidad. No sentiré tristeza ni arrepentimiento. Por el contrario, me sacará de mi letargo y me empujará a tomar de nuevo las riendas de mi vida, a poner fin a esa historia de amor, a esos años pasados fuera de mí misma. Muy pronto ya no pensaré en el tema, se me olvidará incluso la estación y el año en que ocurrió. Hasta el día en que, cerca de 15 años más tarde, oiga por la radio los resultados del primer estudio realizado sobre el dolor que sienten las mujeres al sufrir un aborto farmacológico. En una escala de 1 a 10, un 27% de ellas habían colocado su dolor en un 8. Como un condicionamiento pavloviano, esa información inflamará el bajo vientre, mientras que el candor del periodista despertará la ira que sentí entonces. Así pues, la indiferencia y la frialdad a la que tuve que enfrentarme aquel día no constituían un hecho aislado. Debemos de ser muchas las que comprendíamos que teníamos que conformarnos con un derecho que se nos había consentido. A regañadientes. Estaba claro.
2016 será también el año del gran vómito de los discursos de un Trump abiertamente prolife que quiere coger a las mujeres por el coño. De unas primarias de la derecha durante las cuales la IBEX será, de nuevo, un tema central con motivo de los cuales... De unas primarias de la derecha durante las cuales la IBEX será de nuevo un tema central con motivo de la trifulca nauseabunda entre Juppé y Fillon, o incluso del proyecto de ley polaco, que planeaba cuestionar por completo el derecho al aborto, y del turco, que permitía que se anulase la condena a los agresores sexuales de menores si se casaban con las víctimas. Yo, nacida con la ley Bail, que siempre había considerado un avance irreversible, despreciaré entonces mi reconfortante ingenuidad y juraré tener presente la premonitoria alerta de Simone de Beauvoir que circula en redes sociales, que dice: no olvidéis nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que vuelvan a cuestionarse los derechos de las mujeres. Nunca se trata de derechos adquiridos. Debéis permanecer ojo avizor durante toda vuestra vida. Hay una compañera que quiere decir. ¿Quieres que lea? Dale. Quiero a mi útero libre. Vivimos tiempos siniestros. Nuestros úteros están en disputa. Las fuerzas neoconservadoras de la ultraderecha mundial, mediante sus pactos fascistas, racistas, patriarcales y capitalistas salvajes, quieren controlar, expropiar y seguir colonizando nuestros cuerpos, y principalmente nuestros úteros. Para ellos, nuestros úteros no son órganos privados o propios, sino espacios u órganos biopolíticos en estado de excepción permanente, siendo más bien prisiones, campos de guerra y genocidio. Perú, en mi país, es una prueba de ello. Por un lado, aún existe la prohibición y criminalización del aborto, incluso en casos de violación sexual. El único aborto que es legal es el terapéutico, e incluso es incumplido en los servicios públicos de salud, como el caso KL o LC, que llegaron a instancias internacionales. Y por otro lado, la Política Nacional de Esterilizaciones Forzadas que se implementó durante la dictadura fujimorista de los años 90, dirigida principalmente contra mujeres indígenas y campesinas, con la excusa del control demográfico y de la natalidad. Sus cuerpos fueron considerados aparatos o dispositivos a los que se tenía que extirpar con el fin de erradicar la pobreza, pero además de combatir al enemigo desde su útero, por ser una amenaza de la posible reproducción de potenciales terroristas, de grupos subversivos de zonas andinas y rurales que participaron en el conflicto armado interno que se estableció en los años 80. Los úteros se han convertido en un objetivo estratégico de los escenarios bélicos, adquiriendo centralidad y en los que se produce una ocupación depredadora, en la que se produce crueldad y letalidad. Todo esto puede resultar complejo, pero existe un hilo conductor en ambos casos. Ambos perpetúan un tipo de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Ambos casos atacan principalmente a mujeres en situación de pobreza y precariedad. Son quienes tienen el poder, quienes deciden qué úteros pueden o no reproducirse. La privación del aborto, más aún en casos de violación sexual, y la ejecución de las esterilizaciones forzadas como política de Estado son las formas más cruentas de expropiación de nuestros úteros. En el contexto peruano constituyen violencia de Estado. Si bien pueden parecer casos lejanos o fuera de contexto, aquí, hoy, en Europa, es necesario tomar en cuenta estas prácticas que han ejercido los dictadores y fascistas. Ahora que no tienen vergüenzas ni reparos, van a intentar retroceder e implementar sus políticas de expropiación y colonización de nuestros cuerpos. Lo han hecho antes, lo pueden volver a repetir. Por eso debemos estar atentas y combativas. Nuestros úteros deben ser la situación e instrumentos de nuestra libertad y no una esencia definitoria y limitatoria.
debemos ocupar las calles, porque también están en disputa. Y las calles son nuestras. La calle es nuestro útero. Vamos a seguir. Sigue el compañero desde Argentina. Después seguimos con Colombia y quien quiera que levante. Y los invitamos a todos las que quieran leer a después ir pasando. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Luciana. Como miembro de la comunidad LGBT y más, quiero leer un discurso que hizo una actriz y conductora trans argentina que se llama Florencia de la B en la Cámara de Diputados a favor de la ley del aborto. Dice: nunca pensé que iba a contar esta historia e iba a hablar de mi madre. Cuando entré al jardín, cuando eran los actos escolares, cuando estaba esperando la merienda, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, la busqué. No hay un día en esta vida que no la llore, arrancó Florencia de la B, que días atrás había contado por primera vez su triste experiencia personal. Prosiguió: desde que me enteré, estuve buscando la cara del femicida, de mi madre, imaginándome. Y hoy sé quién fue: el Estado. En sus manos está la responsabilidad. Yo los miro a la cara. Acá no estamos discutiendo desde cuándo hay vida, estamos hablando de otra cosa. El aborto es una decisión privada de cada ser humano, no una decisión pública. Estamos hablando de despenalizar una práctica quirúrgica que depende del Estado. El Estado, en lugar de castigar a las mujeres, debería brindarles lugares seguros para que no muera ni una mujer más. Si quieren seguir teniendo las cenas de sangre, si quieren seguir cargando con la muerte de millones de argentinas, entonces, ¿de qué lado quieren estar? No quiero que la muerte de mi madre sea en vano. Ahí está. Buenas tardes. Voy a leer un poema de la escritora Piedad Bonet, es una escritora colombiana, y es un poema que está basado en un hecho real y que nos recuerda que al aborto las mujeres también llegan después incluso de un embarazo deseado, porque los embarazos deseados pueden presentar también patologías que son inviables con una vida digna y que son decisiones que se toman y que incluso en esas circunstancias el Estado pone todo tipo de obstáculos. Poema con alas. Cuando dicen poema, la gente se imagina amores rotos, cielos llenos de estrellas, armonía. Este no es el poema que la gente imagina. Aquí hay una mujer en carne viva y en su vientre una niña, que esa mujer habría querido mecer en sus brazos, y una noticia que no registrarán los noticieros. Para aquella criatura, el aire no será sino miedo y asfixia. Su corazón, le han dicho, sus pulmones, su sufrimiento, en fin, aún antes de nacer. Y si naciera, el inocente cuerpo, marcado cada instante por la barra candente del dolor. Este poema acoge a una mujer que llora, a una mujer que busca una salida. Puede permitir el amor que sufra aquel que amamos. Y aquí pido perdón. El poema se carga de la hiel más amarga de un ejército armado de impiedad y de indolencia, que amenaza de muerte a la mujer que implora, de médicos, de burócratas, de leguleyos, de guardianes del bien y de la justicia, que atrasan los relojes, que se lavan las manos, que pronuncian discursos y juzgan y censuran, que cobran, chantajean, ultrajan, dictaminan, de enfermeras que humillan a la mujer sangrante, una que arrima el feto a la cara llorosa de una chica violada, otra que endilga a todas el mote de asesinas, la que escupe los cuerpos desnudos y vencidos, todo en nombre de Dios o de la moral cristiana, del amor a la vida. Aquí el poema tiembla y se revela, y como la mujer que alza su voz valiente para exigir respeto, alza también su voz la poesía. Quiero, preguntarle si alguna quiere pasar a leer, si
Violeta. Un aplauso. Esa Violeta poderosa. Sí, no me he derretido todavía. Qué horror. Bueno, le voy a leer un artículo, saqué varios artículos en un blog que tengo que se llama República de Paseo, que es nuestro Perú. Y dice así: el feto inocente, la mujer abyecta y el niño basulizado. Las campañas por el derecho a la vida tienen una idea central y una imagen protagónica, la del feto, la del niño por nacer. Es más, esta idea equipara al óvulo fecundado con cualquier otro ser humano. El óvulo fecundado es ya una persona y las campañas pretenden que todas las leyes así lo reconozcan. Dado que es una persona, puede tener la condición de inocente. Un aborto sería un atentado contra la vida de un inocente. Y al ser inocente, la mujer que lo aborte será culpable. De ahí que sea mejor no ocuparse de ella e invisibilizarla. Por eso las campañas y marchas por la vida solo nos hablan en tres colores: el de la inocencia del feto, blanco, y el de alguno de sus sexos, hombre o mujer, celeste o rosado. Con la exaltación del feto, ni siquiera será necesario nombrar a la culpable. No nos queremos focalizar en el feto o en su madre, y para ello dejamos de mirar el árbol y nos adentramos al bosque. A lo largo de nuestra historia nacional, hemos creado diversos sujetos basurizados en nuestra sociedad. Los basurizados carecen de la peligrosa capacidad crítica y pueden ser funcionales al orden social, ya que sus condiciones económicas y culturales los limitan a su accionar útil a la productividad. La cantidad de taxistas de Lima es un ejemplo de la basurización de una fuerza de trabajo que, en lugar de estar pobremente autoempleada, debiera ocupar puestos de trabajo que los retribuyeran tanto económicamente como a nivel de crecimiento personal. Y también tenemos sujetos abyectos, aquellos que deben estar al margen de la sociedad. Lo abyecto es peligroso, contaminante. En el plano social, resultan peligrosos porque pueden remecer el orden social vigente y en su rebelión apelar incluso a la violencia. Por ello, nunca deben ser admitidos integrados a la polis y, por lo tanto, un estigma asociado al pánico los detiene a las puertas de la misma. Los abyectos y los basurizados existen porque esta es una sociedad heterogénea que siempre se rigió por estamentos separados jerárquicamente y por ende tuvo poca disposición a la integración. De ahí que basurizar o crear seres abyectos mediante el miedo social sean estrategias que todos usamos para afirmarnos en un estamento superior. Una mujer es violada porque su condición de mujer es su talón de Aquiles y la hace un cuerpo basurizable, máxime si además reúne otras vulnerabilidades por condición económica, edad o discapacidad. Pero cuando tiene capacidad de reacción a su infortunio, pasa a ser peligrosa y se convierte en potencial asesina. Aceptar su martirio y llevar hasta el final su violación y embarazo forzoso sería mejor que convertirse en un monstruo social. Si por el contrario sale a las calles a llamar a un quiebre de esa expectativa sacrificial, pagará el precio de su rebelión con la estigmatización. Un homosexual puede vivir su condición en el closet con la limitación de sus derechos y visibilidad. Si salta a la palestra pública, pasará de basurizado a abyecto al activar el motor del pánico moral. En tiempos pasados, la Iglesia Católica, desde una posición conservadora, se resistía a la vigencia de la libertad religiosa. Aceptaba entonces la existencia de otras religiones siempre y cuando no se visibilizaran y ejercieran su culto en privado. Sin guerra religiosa de por medio, una evolución de la historia la llevó a compartir su lugar de poder con el antiguo rival menospreciado, convertido hoy en su aliado, esa alianza conservadora. La mujer o la niña basurizada en una violación volverá a ser basurizada con su embarazo forzoso, pues ella no podrá competir en inocencia con el feto que porta. Se dirá entonces que, nacido el producto de su vientre, podrá darlo en adopción si lo desea, como en la usanza antigua los bastardos servían sin saberlo en la hacienda paterna, o como aquellos niños tomados de sus madres abyectas, prisioneras políticas en la dictadura argentina. Así asistimos, en medio de una estética de blancura, al nacimiento de una entidad, el óvulo fecundado.
como pararrayos ante la posibilidad de que cualquier mujer podría negarse al sometimiento de una condición basurizable. Esa es la función de tal apoteosis del feto. Tan es así que nadie se ocupa de la suerte que tenga el óvulo fecundado por una violación cuando ponga los pies en la tierra, momento a partir del cual se convierte en un basurizado más. Las vuelvo, ¿hay alguien más que quiera leer? También se puede pasar y hablar, ¿no? En la cárcel de San Luis aprendí que es mucho mejor la oralidad pura. Le dije a las chicas presas, vamos a escribirnos, ¿no? Pero oralmente todas empezaban a hablar, así que de eso se trata, de aprender. Lo que quiero decir es que faltan muy pocas firmas para que España entre entre los países que piden la iniciativa ciudadana europea para blindar el derecho al aborto. Si algo aprendimos en la Argentina con un fascista que hoy está en el gobierno, que a pesar de todo lo que pasa, todavía, al menos todavía, no pudo derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso creo en lo personal y creo con mi gran compañera Andrea Aldana, latinoamericana, colombiana, un ejemplo para mí con Cristina Fallarás, un ejemplo para mí con Ceci, un gran equipo que pudimos formar, que no es el eurocentrismo, que no es el colonialismo, que no es el racismo lo que va a salvar. Sí creo en generar derechos que queden blindados, porque en España, y recién hablábamos con Beatriz Mero, que pide un aplauso, con Enrique Stoll, un perito que fue el que ayudó a esconder a dos chicos que denunciaron al cura Grassi por abuso sexual. Era un candidato papal encubierto por la Iglesia Católica, y las que denunciamos los abusos sexuales, las que defendimos a las mujeres víctimas de violencia de género, las que pasaron por violencias estructurales en conflicto, sabemos que hay que garantizar derechos cuando viene la extrema derecha. Por eso lo pedimos, pero pedimos por sobre todo los derechos de las migrantes que están en Europa. Y si otros las callan, nosotras lo vamos a decir, que hoy son maltratadas, que hoy son estigmatizadas en los centros de salud o que hoy son negadas. Y pedimos también para que Europa no le dé vuelta la cara al fascismo que hoy rige en América Latina, en Argentina, que puede volver o querer voltear la ley o la jurisprudencia del aborto en Colombia, que ha criminalizado a las mujeres en El Salvador y que hoy está el caso Fausia, que es decisivo en Honduras para poder dar un dictamen desde Naciones Unidas para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Hoy Ecuador está pidiendo que la justicia atienda, y ya le aceptaron el caso, una jurisprudencia ejemplar, porque no alcanzó con que esté permitida por violación, van por el aborto total. Hoy Colombia tiene ese fallo ejemplar, México también tiene un fallo que permite el aborto legal, y también está el caso Beatriz en El Salvador. Por eso lo que sí pedimos es que hay que estar unidas, pero mirar al sur, mirar a América Latina, mirar al ejemplo, y hoy con estas narraciones también lo que queremos contar de mujeres, de varones, de trans, de la diversidad sexual, es que la narrativa política que construimos es una narrativa que no va atrás. Por eso queremos alzar la voz sin eurocentrismo, sin racismo, sin colonialismo. Las invitamos a que lean de las experiencias tan ricas que construimos en América Latina y que ayudan a firmar para blindar el derecho al aborto, para que no se pueda retroceder. Y que no solo no se retroceda en Europa, que además no dejen que se retroceda en el sur global. Muchas gracias. Yo les quería contar el caso Fausia porque lo nombró Luciana, pero pues la verdad es que muchas no lo conocen. Y el caso Fausia es una indígena que fue es líder ambiental y líder comunitaria en Ecuador. Y por defender el territorio, que es lo que le pasa a los líderes comunitarios y ambientales y campesinos en Latinoamérica, es que sufren violencia o los asesinan, o las mujeres específicamente sufren violaciones como reprimenda. Entonces, por la defensa de su territorio, a Fausia, que es una indígena, la violaron y Fausia quedó embarazada, y cuando fue a abortar, pues porque la habían violado y porque quedó embarazada, le prohibieron el aborto, porque de hecho cuando llega a la clínica
la amenazan que la van a denunciar y a meter a la cárcel porque quiere abortar, ¿no? Entonces el Estado de Ecuador la obligó a esa maternidad y le creó todos los complejos que puede crearle a una mujer tener un hijo o una hija después de una violación. Eso fue una tortura, o sea, no solo sufrió la violación, sino también sufrió una tortura. 20 años, 30 años después, el Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y con causa justa logran instaurar una demanda y logran llevar este caso a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Eso pasó hace menos de un mes. Entonces, en este momento, la ONU está legislando sobre el caso Fausia porque en Ecuador está absolutamente prohibido el derecho al aborto sin ningún eximente de responsabilidad. O sea, no puedes hacer nada, no puedes simplemente abortar. Entonces, se está tomando este caso como ejemplo para que la ONU obligue al país a legislar y que se permita el derecho al aborto de las mujeres, al menos con eximentes de causalidad, ¿no? Y nada, les quería contar eso, porque esa es la realidad no solo de Ecuador, sino también de El Salvador, de Honduras y yo creo que el sitio más horrible del mundo para querer ejercer este derecho es el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Es espantoso como están retrocediendo, bueno, como nunca han tenido, como se les han cercenado los derechos a las mujeres y como se está retrocediendo en este momento en derechos de comunidades LGTBIQ+, ¿no? Recojo las palabras de Luciana cuando dice que aquí no podemos permitir que se retrocedan derechos y ya está pasando, no hay sino que ver cómo se está persiguiendo este tipo de derechos en Hungría y en Polonia. Está pasando, es que no van a llegar, ya están. Lo que hay es que adelantarse y frenar esto. Y por favor, lo digo como migrante, como colombiana, como latina, nunca se debe soltar la mano no es que nos lleven y nos amparen, es que tenemos que ir como iguales a Latinoamérica. Esta lucha que está dando Europa es una lucha que recoge todo lo que se ha avanzado en el sur global. Y si algo más aprendido en Latinoamérica es que solo somos fuertes tejiendo puentes. Y no podemos ignorar, sobre todo, la realidad de las mujeres migrantes acá, que cada vez que tienen que abortar en España es una real tortura. Y es someterse a humillaciones, y es someterse a que le digan, a que tienen que buscar a una pareja blanca para poder ir a la clínica y que les permitan al menos pasar por el psicólogo, al menos para el que les dice que las va a evaluar si pueden abortar o no. O sea, es totalmente humillante el trato a la migrante acá, y que cada vez que se ejercen este tipo de campañas, por favor, tengan esto en cuenta, que juntas somos más fuertes. Y juntas vamos. Y quiero acabar porque se nos echa encima unas elecciones europeas donde el fascismo avanza como una bestia. Mirad, en abril, creo que fue el día 11, el Parlamento Europeo votó la posibilidad de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Seguramente no os enterasteis, porque yo, que soy periodista, no me enteré. No se enteró nadie porque no entró dentro de la agenda comunicativa la idea de que incluir el aborto en la Carta de Derechos Europea era importante.